En esta ocasión vamos a analizar la acción Pascorp S.A., que se creó en el año 1982 de giro, construcción y venta de inmuebles. Es una empresa inmobiliaria con énfasis en departamentos. El grupo controlador es la familia Paz, con prácticamente el 60% de las acciones. Y la última fecha de aumento de capital fue en el año 2009. Esto es en la crisis subprime, que tuvieron que hacer un aumento de capital. Los dividendos repartidos promedian en general 30 pesos por acción. Las utilidades se mantienen un poco superior a eso y podemos ver cómo el flujo de caja libre, que es algo bastante común en la industria, es normalmente negativo en casi todos los años. Y el análisis que habría que hacer sería que las utilidades y por tanto los dividendos que se reparten pues vienen en términos generales no por generación de caja, sino que en mayor parte por los créditos. Y eso porque el rubro funciona de esa manera. Se compra una propiedad a crédito y en un promedio de 6 años es cuando se termina la construcción y eventualmente la pueden vender. Por lo tanto, no se asusten con este flujo de caja libre tan negativo. Así funciona la industria, funciona muy apalancadamente. Es algo que a mí personalmente no me gusta demasiado. Como un inversionista en dividendos, a mí lo que me interesa es que la mayor parte de las utilidades vengan por generación de caja y por lo tanto que el modelo de negocio de la empresa provenga de venta de productos sin tanto apalancamiento, aunque como veremos más adelante, Paz sería una especie de excepción a la regla porque mantiene unos indicadores financieros, unos ratios financieros muy buenos para estar dentro del sector inmobiliario. En términos generales, reparte como dividendo el mínimo legal de las utilidades, esto es entre el 30 y un 40%, dependiendo de cada año, el cual suele repartir una vez al año, el mes de mayo. El patrimonio aumentó aproximadamente un 80%, más concretamente un 84,4% desde el año 2015 hasta el año 2024. Muy bueno, este es uno de los indicadores clave para una empresa del sector inmobiliario que ese patrimonio sea creciente todos los años. Las ventas, si bien han ido disminuyendo desde el año 2015 hasta el año 2021, se ve una recuperación y una estabilización de las ventas desde el año 2022 hasta el año 2024. Podemos ver cómo el margen neto crece desde el año 2015 hasta el año 2022, donde alcanza su margen neto máximo e histórico de 26%, para luego caer en el año 2023 a un 13% y a un 9% en el año 2024. ¿Cómo se explica esto? Si es que las ventas fueron muy similares del año 2022 con el año 2023 y 2024, pero el margen neto pues prácticamente disminuyó 3 veces en el año 2024 en relación con el margen neto del año 2022, porque la tasa de interés de los créditos hipotecarios aumentó muchísimo. Y esto producto de la situación económica del país, pero también mundial, pero especialmente del país, porque no solamente tuvimos la crisis de la pandemia, sino que también tuvimos una crisis política y por lo tanto aumentó mucho el desempleo, por lo tanto aumentó mucho la capacidad de impago de los créditos en general, no solamente de los créditos hipotecarios. Por lo tanto, desde el año 2023 podemos ver cómo la tasa de interés de créditos hipotecarios sube, llega a alcanzar en el año 2024 un 5%, ha ido disminuyendo un poco, pero esto es prueba de que aumentó la capacidad de impago a la vez que disminuye la oferta y también la demanda, lo que hace que los precios caigan y por lo tanto como disminuye la capacidad de pago de las personas, que es lo mismo que decir que aumenta la capacidad de impago, hace que los precios de las viviendas caigan y que Paz, si bien vende aún en años de crisis, pues más o menos lo mismo. Los inventarios no se estoquean demasiado de inventario y si se estoquean demasiado de inventario, pues son capaces de venderlo. Pero lo que termina sucediendo es que como la capacidad de impago aumenta o disminuye la capacidad de pago, es la misma interpretación dicha de dos formas distintas, lo que hace es que el precio de venta que normalmente deberían tener pues disminuye. Para que lo puedan vender tienen que bajar los precios. Y además de que los créditos para las personas son pues más restrictivos, y eso es lo que mide la tasa de interés de los créditos hipotecarios. A menor sea la tasa de interés de créditos hipotecarios, mayor es la capacidad de pago de las personas.
y a mayor sea la tasa de interés de créditos hipotecarios, mayor es su capacidad de impago de los mismos. Por lo tanto, frente a esta situación, podemos ver cómo si bien mantienen los mismos niveles de ventas desde el año 2022 hasta el año 2024, el margen neto cae bastante. En el año 2025 pues habrá que ver cómo se termina desarrollando no solamente la tasa de interés, sino que en términos generales la capacidad de pago de las personas, la tasa de desempleo, también el crecimiento económico. Pero podemos ver de que aún en las peores situaciones, Paz en términos generales está muy bien administrada y eso lo podemos ver luego en los ratios financieros, en los ratios de solvencia financiera, como podemos ver de que el total activos alcanza a cubrir 1.5 veces el total pasivos. El activo corriente alcanza a cubrir un poco por encima de una vez el pasivo corriente. El activo corriente cubre el 70% del total pasivos. Los pasivos corrientes van en aumento en relación con el total pasivos, ya se encuentran en un 70%, de los cuales un 80% son créditos. Esto es normal, que la mayor cantidad de la deuda de una empresa del rubro inmobiliario sean créditos y estén a corto plazo. Nada de qué preocuparse, ya que Paz mantiene unos buenos niveles de venta y de utilidad también, y también de margen neto. El promedio de los dividendos de los últimos 10 años se encuentran en 30 pesos. Por lo tanto, si es que quisiéramos obtener una rentabilidad por dividendo anual de un 10%, deberíamos pagar aproximadamente 300 pesos y una rentabilidad por dividendo anual de un 12,5%, 250 pesos. Actualmente se encuentra en 556 pesos y con un dividend yield de un 5,5%. Y el precio ha caído desde el año 2019 bastante. Llegó a estar un poco por debajo de los 300 pesos, por lo tanto un poco superior de un 10% de dividend yield. Y recapitulando lo que vimos anteriormente, los dividendos son constantes en un promedio de 30 pesos por acción. Yo personalmente la catalogaría como una empresa dividendera a pesar del precio actual. El patrimonio ha aumentado 84% desde el año 2015 y se mantiene con tendencia alcista. Han disminuido sus ventas desde el año 2015 y se han estabilizado alrededor de 500 pesos por acción desde el año 2022. El margen de rentabilidad ha disminuido desde el año 2022, que se encontraba sobre un 15%. En el año 2024, como también vimos anteriormente, reportó un margen neto de un 9%, un poco inferior del mínimo que yo suelo esperar de una empresa, que es un 10%. La sumatoria de los flujos de caja libre en los últimos 10 años es inferior a la sumatoria de las utilidades de los últimos 10 años, pero como yo les había comentado también anteriormente, esto es normal en la industria inmobiliaria, trabajan muy apalancados, así que no se preocupen por eso. Los indicadores de solvencia están bastante ajustados por parte de los activos, bien ajustados. Por parte de los pasivos, el 70% están a corto plazo, el 80% son créditos, los cuales han aumentado en paralelo con el inventario, que en su gran mayoría son departamentos. Por lo tanto, si bien crecen los pasivos, también crecen los activos por parte del inventario. Por lo tanto, tampoco habría que preocuparse de que crezcan los pasivos si es que con esa deuda son capaces de estoquearse más y de mantener unos buenos niveles de venta y de utilidad. El precio de la acción se encuentra en 556 pesos, recuperándose lentamente desde su caída a finales de 2019 hasta el año 2022, que es cuando comenzó a aumentar, y a la fecha cuenta con un dividend yield de un 5,5% como vimos anteriormente. A pesar de que es una rentabilidad por dividendo baja, un 5%, es una empresa muy dividendera, es una empresa que constantemente entrega dividendos una vez al año. Es una empresa que algunas personas pues la pudieran considerar si es que quisieran diversificar su portafolio y tener un porcentaje en el rubro inmobiliario. Yo diría de que es, en términos generales, si es que vemos cada una de las empresas del rubro inmobiliario, yo diría de que Paz es la mejor, es una empresa dividendera, es una empresa que podría recomendar en términos objetivos, pero subjetivos no puedo soportar yo el flujo de caja libre de las empresas del sector inmobiliario. Prefiero empresas con flujo de caja libre positivo y si es que es mayor que la utilidad, aún mejor. Pero si a alguien le interesase invertir en una acción del sector inmobiliario, sea por la razón que sea, yo personalmente les diría de que vean Paz, es la mejor de todas, sobre todo en términos de dividendos. Así que eso sería todo por hoy. Hasta pronto.